A hoy, grumetes de tierra firme. Acérquense, no sean tímidos. Vengan a esta fogata imaginaria, donde el viento helado del pasado trae consigo el aroma salado del miedo y el eco de susurros que nunca debieron ser pronunciados. Mi nombre es el de un hombre que ha surcado mares donde el horizonte se retorcía como un junco en una tormenta, que ha visto auroras boreales que parecían lágrimas del cielo y tormentas tan furiosas que juraría que el Leviatán en persona soplaba desde las profundidades. Pero déjenme decirles algo que aprendí no en la furia de los océanos, sino en el silencio sepulcral de la tierra que llamamos hogar. Ustedes, con sus vidas ancladas en la seguridad de lo conocido, creen que el peligro acecha solo en las fauces de un tiburón o en la traición de un motín. Ingenuos. La verdad es que los abismos más aterradores no son los que se esconden bajo las olas embravecidas, sino aquellos que se abren, silenciosos y hambrientos, en el corazón mismo de la tierra. Y no hay lugar en este vasto mundo donde esos abismos sean más profundos, más antiguos y más sedientos de almas que en ese rincón del planeta que llaman México. Ah, México, qué paradoja de tierra. Colores vivos que estallan bajo un sol inclemente, la risa de sus gentes en fiestas que no tienen fin, la riqueza de una historia que se teje con hilos de oro y sangre. He anclado mi viejo bergantín en sus costas, he caminado por sus mercados vibrantes y he bebido de sus mezcales ardientes. Pero cada risa, cada melodía, cada rayo de sol, esconde una sombra tan densa y antigua que hace que el miedo más puro se enrosque en el pecho como una serpiente helada. Porque México, mis amigos, no es solo pirámides majestuosas y playas doradas. Es también la cuna de lo incomprensible, el santuario de lo olvidado. Es donde el velo entre nuestro mundo y el de lo otro es tan delgado que a veces se rasga. Y cuando eso sucede, los ojos abisales se abren. ¿Qué son estos ojos abisales? No son los ojos de un hombre ni los de una bestia. Son las grietas en el tejido de la realidad, las miradas sin párpados de lo primordial, de lo que existía antes de que el tiempo tuviera nombre. Son las entradas a un terror que no tiene forma, pero que lo consume todo. Los he sentido. No con mis ojos físicos, sino con un escalofrío que me recorre la médula, con el cabello erizado en la nuca, con el murmullo de voces que no pertenecen a este plano. La gente habla de leyendas sombrías. Y creen que son solo cuentos para asustar a los niños o para entretener a los borrachos en la taberna. Ilusos. Cada una de esas leyendas es un mapa marcado con sangre, con lágrimas, con la locura de aquellos que se atrevieron a mirar demasiado profundo. La Llorona, por ejemplo, ¿creen que es solo el lamento de una madre? No, mis amigos. Su llanto es el eco de un dolor cósmico que resuena en cada río, en cada cenote, en cada pozo oscuro del país. Es el lamento de las almas atrapadas entre mundos. He oído historias de marineros de agua dulce que se aventuraron en los cenotes de Yucatán, esas piscinas de cristal que se abren a las entrañas de la tierra. Pensaron que encontrarían paraísos submarinos, pero lo que hallaron fue un silencio que grita, una oscuridad que devora la luz y la cordura. Algunos nunca regresaron. Los que lo hicieron, sus ojos reflejaban un vacío, una mirada que había visto demasiado de esos ojos abisales que observan desde las profundidades. He escuchado a chamanes viejos, con la piel curtida como la corteza de un árbol milenario, susurrar sobre los nahuales que caminan entre nosotros, hombres y mujeres que, bajo la luna de sangre, se transforman en bestias de pesadilla, acechando en la noche mexicana, bebiendo la vida de sus víctimas. ¿Fantasía? Pregúntenles a los campesinos que han encontrado sus rebaños diezmados, o a aquellos que juran haber visto sombras con forma humana y ojos rojizos huir de la escena de un crimen inexplicable. Y no me hagan hablar de la isla de las muñecas. ¡Ay, esa isla! Si alguna vez navegan por los canales de Xochimilco y ven un islote donde miles de ojos de vidrio los observan desde cada rama, no se detengan. Sigan remando. Esos ojos son ventanas a una tragedia, a una desesperación tan palpable que se aferra a cada muñeca, susurrando secretos de una niña ahogada y de un guardián que perdió la razón tratando de apaciguar lo inapacigue. Esas muñecas no son solo adornos. Son centinelas, testigos de leyendas sombrías que se niegan a morir. Así que, mis valientes o insensatos exploradores de lo desconocido, ¿están listos para este viaje? Este no es un crucero de placer. Es una inmersión. Una inmersión en las profundidades mexicanas,
donde el folclore se entrelaza con lo paranormal, donde la historia se funde con el horror y donde la verdad es a menudo más extraña y aterradora que cualquier ficción. Abróchense los cinturones, si tienen. Si no, aferren lo que puedan. Porque una vez que los ojos abisales se posen sobre ustedes, una vez que las lendas sombrías comiencen a desenrollarse ante sus ojos, no habrá marcha atrás. Estarán atrapados, como yo lo estuve, fascinados por el terror y la belleza de lo que se esconde bajo la superficie. ¿Se atreven a seguirme? El camino es largo, oscuro y promete revelar secretos que les robarán el sueño, para siempre. Los cenotes malditos de Yucatán, piscinas de secretos y sacrificios. Escuchen bien, grumetes de agua dulce y curiosos de tierra firme. Muchos de ustedes habrán oído hablar de Yucatán, ¿verdad? De ese sol que te quema la piel, de esas playas que parecen no tener fin. Pero déjenme decirles algo, la verdadera alma, o quizás la verdadera maldición de esa tierra, no está en la superficie. Late en sus entrañas, en ojos de agua que brillan como esmeraldas bajo la densa selva, pero que, bajo la luz equivocada, revelan abismos que han tragado más almas que cualquier tormenta en el Cabo de Hornos. Preparen sus corazones, porque este viejo les va a contar sobre los cenotes, y les garantizo que, después de esto, el agua nunca más les sabrá igual. Los antiguos, los mayas, ellos lo sabían. Para ellos, esos pozos no eran solo para saciar la sed. Eran la boca de Xibalbá, el inframundo. Un lugar donde los dioses de la oscuridad reinaban y donde se hacían ofrendas para calmar la furia de lo que no se veía. Y las ofrendas, mis amigos, a menudo venían en forma de gente. Jóvenes, bellos, con joyas y jades brillantes, eran arrojados a las profundidades. Sus gritos, si es que los hubo, fueron ahogados por el agua y el tiempo, pero la oscuridad de aquel acto, esa, nunca se apagó. Todavía resuena por allí, como el eco de una campana rota. Hoy en día, los jóvenes con sus snorkels y tanques de oxígeno se aventuran en estas piscinas cristalinas, creyendo que solo encontrarán pececillos y estalactitas. Y sí, los encuentran, formaciones que parecen catedrales submarinas, esculpidas por la mano del tiempo. Pero pregúntenles a esos buzos más experimentados, los que ya han bajado donde la luz del sol no llega, a las galerías más frías y oscuras. Les contarán de un toque helado donde no hay corriente, de sombras que se mueven más rápido que cualquier pez, de siluetas que parecen bailar en la penumbra antes de desaparecer. ¿Son los antiguos sacrificados, sus almas atrapadas entre este mundo y el siguiente? ¿O será algo aún más antiguo y hambriento, despertado por quienes se atreven a perturbar su sueño milenario? He oído historias de un tal cenote dos ojos, famoso por sus ramificaciones. Dicen que buzos expertos, acostumbrados a desentrañar los secretos de los océanos, vieron sus equipos fallar sin motivo, sintieron un pánico súbito que no venía de ninguna parte, e incluso escucharon voces distantes, llamándolos a ir más profundo, a la oscuridad donde la luz de la linterna no llega. Es como si los cenotes tuvieran vida propia, ¿saben? Como si guardaran la memoria de cada vida entregada allí, y esa memoria tiene su forma de manifestarse para quienes se atreven a curiosear. Cada inmersión es un coqueteo con lo desconocido, y cada burbuja que sube a la superficie, un testimonio mudo de algo que quizás no debería ser descubierto. ¿Todavía escépticos? Cierren los ojos por un instante e imagínense allí abajo, en la oscuridad húmeda, con el sonido de su propia respiración resonando, y de repente, un susurro que no es el suyo. Creen que tienen el valor de sumergirse en uno de esos cenotes por la noche, cuando las estrellas en lo alto son los únicos ojos que quizás los vean, y las sombras bailan sobre la superficie del agua, llamándolos a descender donde los ecos del pasado aún susurran. Si el suspense les ha apretado el nudo en la garganta, significa que están en el barco correcto. Si esta historia les ha puesto los pelos de punta como a mí en medio de una tormenta, no dejen de mostrar su respeto. Dejen un like, porque es como un faro para que más almas valientes, o locas, encuentren nuestro puerto seguro. Suscríbanse al canal para no perderse la próxima inmersión en las profundidades aterradoras de México. Y ahora, díganme en los comentarios, sin mentiras, ¿tendrían el valor de bajar a las aguas malditas de un cenote? Su honestidad podría ser el próximo misterio que desvelaremos juntos. La Llorona, la verdadera historia detrás del Lanto. Atención, navegantes de aguas tranquilas y curiosos de la noche.
Hay leyendas que se cuentan al calor de una fogata, solo para asustar un poco y luego dormir. Pero luego está la Llorona. Esta, mis amigos, no es un simple cuento de viejas. Es un lamento que se ha arrastrado por los siglos, una sombra fría que vaga por las orillas de los ríos y los callejones oscuros de México, cargando la pena de una tragedia tan grande que el alma misma se resiste a recordarla. Su figura es tan parte del alma mexicana como el tequila o los mariachis, pero el terror que representa, solo los valientes se atreven a enfrentarlo. ¿Creen que conocen esta leyenda de punta a cabo? Permítanme, entonces, desvelarles el horror que se oculta tras su eterno llanto. La historia que más se cuenta, la que navega de boca en boca, dice que la Llorona es el espíritu de una mujer, a menudo llamada María, que en un arrebato de desesperación o locura, ahogó a sus propios hijos en un río. Condenada por su acto, y atrapada entre la vida y la muerte, vaga por la eternidad, buscando a sus pequeños perdidos y lamentando su suerte con un grito que te hiela hasta los huesos: ¡ay, mis hijos! Ese lamento, dicen, es un presagio de desgracia, una señal de que la muerte anda cerca o que algo terrible está a punto de golpear. Pero la verdadera historia detrás del llanto es mucho más intrincada y escalofriante de lo que un simple cuento moral puede abarcar. En muchos pueblos apartados, ese lamento no es una mera superstición, es una realidad palpable, un sonido que llena la noche, dejando los corazones encogidos de pánico. He escuchado a pescadores curtidos, con la mirada de quien ha visto más de lo que puede contar, jurar que han visto su figura espectral. Atraídos por la curiosidad o por una extraña sensación de deber, algunos se han aventurado a investigar el origen de ese grito, solo para ser confrontados por una silueta envuelta en blanco, con el rostro oculto o desfigurado, flotando sobre el agua o deslizándose sin tocar el suelo. Algunos juran haber sentido su aliento helado, o la fuerza invisible de sus manos arrastrándolos hacia la oscuridad. Se dice que en el México antiguo, antes de que los barcos españoles tocaran estas costas, ya existían figuras femeninas ligadas al agua y a la muerte, como la diosa Cihuacóatl, cuyos gritos nocturnos anunciaban calamidades. La leyenda de la Llorona, por tanto, podría ser una mezcla de esos mitos ancestrales con la tragedia de la conquista, simbolizando la pérdida de una cultura, de una identidad. El verdadero horror, en este caso, no vendría solo de una madre que se extravió, sino de un espíritu que encarna el dolor colectivo de un pueblo. Las apariciones modernas de la Llorona a menudo ocurren cerca de cuerpos de agua, ríos, lagos, canales e incluso zanjas, reforzando su conexión con la muerte por ahogamiento y la idea de que siempre está al acecho, buscando un reemplazo para sus hijos perdidos. ¿Todavía escépticos? Piensen en los incontables casos de niños que se pierden cerca de ríos o lagunas, o en accidentes acuáticos inexplicables. La línea entre la leyenda y la cruda realidad se vuelve borrosa cuando se escuchan los testimonios de aquellos que juran haber visto a la Llorona con sus propios ojos, o que fueron despertados por su llanto angustioso en noches de luna llena. Estos relatos no son solo cuentos de viejas, son ecos de una tragedia que se niega a ser olvidada, una maldición que se perpetúa a través del tiempo, advirtiéndonos a todos: cuidado con la noche, cuidado con las aguas, y, sobre todo, cuidado con el llanto. Si esta historia les ha acelerado el pulso como a un barco en una tormenta inesperada, demuestren que son parte de nuestra tripulación de exploradores de lo desconocido. Dejen un like para que más gente valiente pueda escuchar estas advertencias. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo viaje a las sombras de México y díganme en los comentarios, ¿alguna vez han oído el llanto de la Llorona? Su relato podría ser la siguiente pieza de nuestro sombrío rompecabezas. Los nahuales, hombres lobo y metamorfos de la noche mexicana. Atención, centinelas de la noche. Si creen que el peligro solo acecha en las aguas profundas o en los lamentos de espíritus perdidos, es porque aún no han oído hablar de los nahuales. En México, la oscuridad no solo trae fantasmas, esconde depredadores con una astucia que ni el más viejo lobo de mar se atrevería a desafiar. No hablo de lobos comunes, no. Hablo de hombres que se transforman en bestias, de brujos que usan la piel de animales para sus propósitos más viles y oscuros. Tengan cuidado, porque la próxima sombra que vean pasar por su ventana podría no ser solo un animal cualquiera. La leyenda de los nahuales es tan antigua como las montañas de México, arraigada en las creencias mesoamericanas de que ciertos individuos poseían la capacidad de metamorfosearse en animales. Pero no piensen en cuentos de hadas. Aquí,
la transformación no es para el bien, es para la oscuridad. Un nahual podría ser su vecino, ese campesino callado o incluso alguien de confianza. Bajo la luz de la luna, o impulsado por rituales antiguos y malignos, se despoja de su forma humana y asume la de un lobo, un jaguar, un cuervo o incluso criaturas más grotescas, para cometer actos que la ley humana no puede tocar. Durante siglos, los relatos sobre nahuales han poblado el imaginario mexicano. En comunidades rurales aisladas, donde la luz eléctrica aún no llega y la tradición oral es fuerte, el miedo es palpable. Se cuentan historias de granjeros que encontraron su ganado diezmado, no por un depredador común, sino por bestias de ojos rojos y una inteligencia siniestra. Personas que se perdieron en el monte juran haber sido perseguidas por criaturas que se movían en silencio, con un andar que parecía casi humano. Muchos cuentos hablan de gritos extraños que venían de la noche, sonidos que no pertenecen a ningún animal conocido, y que son seguidos por desapariciones inexplicables. Los nahuales, a menudo, están asociados con brujos y hechiceros que usan su habilidad para robar, causar enfermedades o incluso realizar sacrificios. En algunas regiones, la superstición es tan fuerte que la simple sospecha de que alguien es un nahual puede llevar a conflictos y hasta a tragedias. Recientemente, en pueblos remotos de Oaxaca y Guerrero, han surgido relatos modernos que parecen sacar la leyenda de las páginas de los libros y traerla a la realidad. Cámaras de seguridad en propiedades rurales han capturado siluetas indistintas, movimientos demasiado rápidos para un animal y formas que desafían la lógica, alimentando el temor de que los nahuales todavía caminan entre nosotros, ocultos a plena vista, esperando la noche para revelar su verdadera forma. ¿Todavía incrédulos, mis amigos? Piensen en esos ojos que parecen extrañamente inteligentes en un animal salvaje, o en esa sombra que se mueve de forma peculiar en el rabillo de su visión. ¿Será solo su imaginación, o un nahual está poniendo a prueba los límites de su percepción, preparando su siguiente movimiento? Si la idea de que estos metamorfos acechan en la noche les ha puesto los pelos de punta, demuestren que no tienen miedo de enfrentar lo desconocido. Dejen un like, porque cada uno de ellos es como un amuleto contra las tinieblas. Suscríbanse al canal para seguir desvelando los secretos más sombríos de México. Y díganme en los comentarios, ¿creen que los nahuales todavía existen? Su respuesta podría ayudarnos a trazar el mapa de los próximos peligros. La isla de las muñecas, el santuario macabro. Atención, marineros y almas inquietas. Si las historias de almas perdidas y metamorfos nocturnos aún no les han helado los huesos, quizás lo que les voy a contar ahora sobre cierto lugar en México sí lo logre. No es una cueva oscura ni un mar tormentoso, es una isla. Pero no una isla de tesoros o palmeras, no. Es una isla de ojos. Miles de ellos. De vidrio, plástico y porcelana, que observan desde lo alto de los árboles, sujetos con alambres y mallas, como si fueran centinelas macabras de un secreto tan triste como horripilante. Hablo de la famosa isla de las muñecas, en Xochimilco. Y les prometo, después de escuchar esta historia, nunca volverán a ver una muñeca de la misma manera. Navegar por los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, suele ser un paseo alegre, con las trajineras coloridas y el sonido de la música. Pero existe un desvío, un canal olvidado, donde la luz del sol parece morir y el aire se siente pesado, casi asfixiante. Allí se alza una pequeña isla, y lo que la hace inolvidable es su mórbida decoración, cientos, quizás miles de muñecas colgadas por todas partes. Cuerpos mutilados, ojos vacíos, cabellos enredados y la suciedad que el tiempo ha acumulado sobre ellas. Un espectáculo que te revuelve el estómago y te eriza la piel. La historia detrás de este santuario macabro es la de don Julián Santana Barrera. Él fue el único habitante de esta isla por más de 50 años, viviendo una vida recluida y, para muchos, perturbada. Se dice que, hace muchas décadas, don Julián encontró el cuerpo de una niña ahogada en el canal cercano a su isla. Poco después, una muñeca flotó hasta la orilla. Él la colgó en un árbol, creyendo que era una forma de alejar el espíritu de la niña, de calmarla. Pero el terror no se detuvo allí. Don Julián comenzó a escuchar susurros, lamentos y pasos por la isla. Se sentía observado, atormentado por una presencia invisible. Creyendo que el espíritu de la niña estaba inquieto, o quizás que algo más antiguo y maligno había sido despertado, don Julián comenzó a recolectar muñecas.
Las encontraba en la basura, en los canales, en cualquier lugar. Las traía a la isla y las colgaba, incansablemente, como ofrendas o como una barrera protectora contra las entidades que lo acechaban. No importaba si las muñecas estaban incompletas, sucias o desmembradas, cada una de ellas era una centinela, una guardiana contra el terror que él sentía. Les hablaba, les pedía ayuda, y decía que ellas, a veces, movían sus cabezas o le susurraban de vuelta. En 2001, don Julián fue encontrado muerto, ahogado en el mismo canal donde, décadas antes, había descubierto el cuerpo de la niña. Para muchos, su muerte fue la prueba final de que la isla estaba, de hecho, maldita, o de que las fuerzas que él intentaba apaciguar finalmente lo reclamaron. Hoy, la isla es un punto turístico de horror, visitado por curiosos y cazadores de fantasmas. Muchos de los que la visitan reportan una atmósfera pesada, la sensación de estar siendo observados por todos esos ojos inanimados, e incluso la impresión de que las muñecas se mueven o emiten sonidos cuando nadie las mira directamente. ¿Todavía se atreven a dudar que objetos inanimados pueden guardar la esencia del terror? Piensen en los miles de ojos de vidrio y plástico que se acumulan allí, absorbiendo décadas de locura, miedo y desesperación. ¿Qué sucedió realmente en la isla de las muñecas? ¿Fue la mente de un hombre que sucumbió a la soledad y la culpa, o fue la isla quien lo eligió, forzándolo a crear un santuario para las almas inquietas que aún acechan en las aguas de Xochimilco? Si esta historia les ha helado la sangre, están en el camino correcto para desvelar los misterios más sombríos con nosotros. Dejen su like para mostrar que tienen el valor de mirar lo que se esconde a plena vista. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo embarque en este viaje aterrador. Y ahora, queremos saber de ustedes en los comentarios. ¿Se atreverían a pasar una noche en la isla de las muñecas bajo la mirada de tantos ojos? Su respuesta podría ser la próxima leyenda que vamos a explorar. El chupacabra, la bestia que emerge del abismo oceánico. Atención, almas corajosas que enfrentan la bravura del mar y guardan sus secretos. Si las leyendas de fantasmas en el muelle o de nahuales rondando la costa ya les inquietaron el sueño, prepárense, pues lo que les contaré ahora no es un cuento de tierras áridas, sino de una amenaza que nace de las profundidades insondables de nuestro vasto y misterioso océano. Hablo de el chupacabra, la bestia que no busca asustar con su apariencia, sino drenar la vida misma. No persigue almas, persigue sangre. Y les juro, después de escuchar estos relatos, el sonido de las olas rompiendo en la proa por la noche jamás será el mismo. Fue a mediados de los años 90 cuando el nombre chupacabra estalló como un cañonazo en la oscuridad, sembrando el pánico por todo el continente. Pero, para el viejo aquí, el eco más frío de esa criatura llegó desde los puertos, desde los barcos mercantes que zarpaban de México y Puerto Rico. De repente, marineros, pescadores que tenían pequeñas granjas en la costa, e incluso las tripulaciones de buques que se atracaban en caletas solitarias, empezaron a encontrar sus animales muertos de la forma más extraña. No eran los ataques comunes de zorros o perros salvajes. Las reses, las cabras, las gallinas, e incluso los perros guardianes de los barcos, aparecían sin una gota de sangre, con pequeños orificios limpios y precisos en sus gargantas, como si hubieran sido vaciados por una aguja de cirujano. Sin señales de lucha, sin arañazos, sin un solo rastro de sangre en el muelle o en la cubierta. Una escena macabra, casi impoluta, de una cacería perfecta que solo podría venir de algo que se mueve sin ser visto, como las corrientes más traicioneras del fondo del mar. Los avistamientos comenzaron a surgir, y no solo en tierra. Pescadores desesperados contaban historias de criaturas extrañas emergiendo de las aguas tranquilas de bahías solitarias, o de formas escurridizas deslizándose por la superficie antes de desaparecer en las profundidades. Testigos describían a una bestia bizarra, variando en cada relato, pero siempre con rasgos comunes, de tamaño mediano, alrededor de 1,5 metros, con piel escamosa y grisácea, ojos grandes y rojizos que brillaban en la oscuridad, y una hilera de espinas afiladas recorriendo su espalda, desde el cuello hasta la cola. Algunos lo vieron caminar sobre 2 patas en la orilla, otros nadando con una velocidad increíble antes de sumergirse de nuevo en las olas. Lo unánime era el terror que inspiraba, y la certeza de que no era una criatura marina conocida por ningún mapa de navegación o libro de biología. ¿De dónde vino? ¿Una abominación que evolucionó en las fosas abisales más recónditas? ¿Una criatura de otro mundo que se estrelló en el mar,
buscando en nuestras costas su alimento? ¿O una entidad demoníaca, invocada de las profundidades de algún abismo olvidado, que encontró en las costas mexicanas su nuevo coto de caza? En los pueblos costeros de México, el miedo se palpaba en el aire salino. Familias aseguraban sus puertas con cerrojos, no solo por sus animales, sino por sí mismos. Las autoridades, con su mente cuadrada, intentaban culpar a perros salvajes o depredadores marinos conocidos, pero las pruebas no encajaban. El patrón de ataque, la ausencia de sangre, eso no era obra de un animal común del océano. El chupacabra se convirtió en una leyenda viva, un monstruo moderno nacido de la incertidumbre y del pavor que el mar desconocido puede arrastrar hasta la tierra. Hay relatos de marineros valientes, o necios, que intentaron confrontar a la criatura al verla emerger del agua, solo para verla desaparecer en las profundidades con una velocidad sobrenatural, dejando atrás solo un rastro de terror y el hedor a algas podridas en el aire. ¿Todavía dudan de la existencia de depredadores que van más allá de la ciencia, mis amigos? Piensen en el misterio que aún envuelve estos ataques, que desafían toda lógica, terrestre y marina. En el pánico que el chupacabra inspiró y que, para muchos, jamás se ha disipado. No fue solo un fenómeno de los 90, para las víctimas y los testigos, fue, y quizás aún es, una realidad aterradora que acecha las costas mexicanas, un recordatorio de que no todo lo que drena la vida tiene garras visibles, y que el abismo tiene sus propios cazadores silenciosos que emergen cuando menos se espera. Si la idea de una criatura que caza emergiendo de las profundidades en la noche, sin dejar rastros, les ha provocado un escalofrío que les recorre la espina dorsal, demuestren que tienen el valor de mirar a las sombras que la ciencia ignora. Dejen un like, porque cada uno de ellos nos da la fuerza para seguir nuestra búsqueda. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo misterio que desvelaremos desde las profundidades de México, sean ellas de tierra o de agua. Y ahora, quiero saber de ustedes en los comentarios, ¿creen en el chupacabra, el cazador de las profundidades? ¿O piensan que es solo una leyenda para asustar a los marineros en las noches de tormenta? Su opinión es importante para nuestro próximo destino. Las leyendas del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, amantes y guardianes sombríos que emergen de un mar de nubes. Atención, almas intrépidas que escudriñan el horizonte y sienten el frío de las profundidades. Si creen que los peligros solo acechan en el abismo del océano o en los lamentos de espíritus ahogados que no encontraron reposo, es porque aún no han contemplado el misterio que se eleva hacia el cielo. Hablo de dos gigantes que se alzan desde un mar de nubes, como icebergs colosales que rompen la superficie de un océano silencioso, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Para los ojos inexpertos, son solo picos nevados que rozan las nubes, una vista hermosa. Pero para los que hemos surcado los mares de la vida y conocemos sus engaños, son mucho más. Son los testigos mudos de amores trágicos, y, lo que es más escalofriante, de pactos antiguos y sacrificios que, dicen, aún resuenan en sus fumarolas, como los quejidos de un kraken encadenado en el fondo del mar. Preparen sus brújulas, porque la próxima vez que vean la cumbre de una montaña, o la punta de un iceberg, sentirán el peso de los secretos que oculta, tan inmensos como los que guarda el propio océano. La leyenda más conocida nos habla de Tlaxcalteca, una princesa indígena, e Iztaccíhuatl y Popocatépetl, un valiente guerrero. Su amor era puro y prohibido, tan vasto y profundo como el propio abismo marino. Cuando Popocatépetl partió a la guerra, un rival envidioso difundió la falsa noticia de su muerte, e Iztaccíhuatl, destrozada, murió de pena. Al regresar y encontrar a su amada sin vida, Popocatépetl la llevó a la cima de una montaña y, cargándola, la observó hasta que ambos se convirtieron en los volcanes que hoy vemos, Iztaccíhuatl, la mujer dormida, y Popocatépetl, el guerrero que fuma, custodiando su amor eterno. Una historia de amor y dolor, ¿verdad? Pues eso es solo la mitad del cuento, la parte que se cuenta a la luz del día, como los cuentos que se susurran en los bares del puerto antes de la tormenta. Pero el viejo aquí les dirá que la noche en las faldas de estos colosos es otra cosa, tan densa e impenetrable como la niebla más espesa en el medio del Atlántico. Para los antiguos pobladores, los volcanes no eran solo amantes petrificados, eran deidades poderosas, seres con genio y voluntad, tan temperamentales como el propio mar en su furia más desatada. Y como toda deidad, exigían respeto y, a veces, sacrificios. En cuevas ocultas, en barrancos donde el viento aúlla como almas en pena que se ahogaron en naufragios,
Se dice que se realizaban rituales oscuros para apaciguar la furia del Popocatépetl o para pedirle a Iztaccíhuatl que no despertara de su sueño. Algunos relatos susurran sobre expediciones perdidas, alpinistas que, buscando la gloria de la cumbre, desaparecieron sin dejar rastro, sus cuerpos devorados por la montaña o por algo más allá de lo natural, como los barcos que son engullidos por el mar sin dejar un solo madero. Se habla de un frío inusual que te cala los huesos, de visiones fantasmales en la niebla que envuelve sus picos y de susurros que parecen venir del interior de la tierra cuando el volcán ruge, un sonido que recuerda el bramido de una ballena gigante de las profundidades más oscuras o el crujido de un casco de barco bajo una presión insoportable. Cada vez que el Popocatépetl despierta y arroja ceniza o pequeñas explosiones, los más viejos de la zona no solo piensan en la actividad sísmica. Recuerdan las profecías, los presagios de calamidades o de almas inquietas que buscan liberación, como las almas de los marineros perdidos que se debaten contra las corrientes traicioneras. Hay quienes afirman haber visto sombras humanoides moviéndose entre el humo y las rocas incandescentes, guardianes antiguos que protegen secretos que la humanidad moderna no debería conocer, secretos tan bien guardados como los tesoros hundidos en el fondo del océano, custodiados por criaturas milenarias. ¿Son los espíritus de aquellos sacrificados, condenados a custodiar el fuego sagrado? ¿O son los propios amantes que, en su eterna unión, a veces liberan la furia de su pasión o de su tormento, tal como el mar, ora calmo, ora en tempestad, revela su verdadera naturaleza? ¿Aún piensan que la belleza natural es siempre inofensiva, camaradas, sea en las montañas que se alzan como islas o en las olas que se estrellan contra el casco? La magnificencia de estos volcanes es innegable, pero bajo esa piel de roca y nieve yace una verdad más oscura, una historia de fuerzas primordiales y ritos olvidados, tan insondables como las fosas más profundas del océano. Los ojos abisales que buscamos no siempre están en las profundidades. A veces, nos observan desde las cumbres más altas, reflejados en la mirada de la inmensidad, sea ella de tierra o de agua, como faros malditos que guían a los navíos hacia su perdición. Si esta inmersión en las leyendas volcánicas les ha dejado con un escalofrío que sube desde los pies hasta la cabeza, como el agua helada que se cuela por el casco de un barco perforado, demuestren que tienen el valor de mirar a lo desconocido. Dejen un like para que nuestro barco siga navegando por estas aguas turbulentas del misterio. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo secreto que desvelaremos desde las profundidades del México ancestral. Y ahora, díganme en los comentarios, ¿creen que los volcanes son solo montañas inertes o sienten que hay algo más, algo vivo y antiguo, observando desde sus cumbres, algo tan misterioso como el kraken que duerme en el lecho marino? Su respuesta podría ser la próxima pista en nuestra búsqueda. Desapariciones en la zona del silencio, el triángulo de las Bermudas del desierto mexicano, reflejado en las arenas del fondo del mar. Atención, navegantes de la razón y exploradores de lo imposible. Si piensan que los barcos solo se pierden en las fauces del Triángulo de las Bermudas o que las brújulas enloquecen solo en el vórtice del Polo Norte, déjenme hablarles de un lugar en tierra firme, en el vasto desierto mexicano, donde las leyes de la naturaleza se disuelven como sal en el mar más calmo. Hablo de la zona del silencio, un trecho de arena tan enigmático y traicionero como las más profundas y misteriosas fosas oceánicas, donde no solo las ondas de radio mueren, sino que la propia realidad parece hundirse sin dejar rastro. Preparen sus aperos, porque lo que les contaré sobre este desierto de anomalías los hará cuestionar si estamos realmente seguros, incluso lejos de la furia del océano. En el vasto desierto de Chihuahua, México, existe una región conocida por algunos como la zona del silencio. El nombre no es por casualidad, mis amigos. Allí, las ondas de radio y televisión simplemente mueren. Es como si estuviera navegando en un trecho del mar donde la niebla es tan densa que ninguna señal puede penetrar, y el silencio es tan absoluto que se puede escuchar el propio latido del corazón. Las brújulas giran sin control, como agujas perdidas en un convés escorado, los relojes se detienen y los equipos electrónicos fallan sin explicación. Es como si una tormenta magnética invisible, más poderosa que cualquier huracán que haya azotado nuestros barcos, se cerniera permanentemente sobre esa área, arrastrando todo hacia el fondo. Pero lo que la hace verdaderamente escalofriante no son solo las anomalías, son las desapariciones inexplicables y los fenómenos que desafían toda lógica, terrestre o marítima. La historia de este lugar está marcada por incidentes que parecen sacados de las más fantásticas bitácoras de a bordo. En 1970, un misil de prueba de la NASA, el Athena,
se desvió misteriosamente de su curso y se estrelló precisamente en esta zona, a pesar de haber sido programado para otro lugar. Días después, un avión que transportaba científicos para recuperar el misil también sufrió fallas inexplicables, casi como si una fuerza invisible lo hubiera arrastrado a ese punto exacto, tal como las corrientes submarinas más fuertes arrastran a los navíos a la perdición, sin aviso. Desde entonces, los relatos de objetos voladores no identificados, de luces extrañas que cruzan el cielo nocturno como bengalas de un naufragio distante y de encuentros con seres que no parecen ser de este mundo se han multiplicado, haciendo de la zona del silencio un faro para lo inexplicable, un faro que no guía, sino que engaña a los navegantes. Pero para el viejo aquí, lo más aterrador son los casos de personas que simplemente se desvanecen, como barcos que se pierden en el horizonte sin dejar un rastro de humo, o que emergen de la zona completamente desorientadas, sin recordar cómo llegaron allí o lo que vivieron. Viajeros que conocen el desierto como la palma de su mano, como yo conozco mis rutas, se han perdido, vagando por días bajo el sol implacable, y algunos nunca más fueron vistos, como marineros que cayeron al mar y nunca más emergieron. Se habla de exploradores que, desafiando las advertencias, entraron con equipos de última generación, solo para que sus señales se cortaran y sus rastros desaparecieran en la arena, como si hubieran sido engullidos por una inmensa boca oculta bajo la tierra, similar a las criaturas abisales que engullen barcos enteros sin dejar ni una astilla. ¿Será que esta zona es un portal, una falla en la propia estructura de la existencia que abre una brecha a otro lugar, a otro mar de realidad? ¿O hay algo vivo, algo antiguo y malévolo, que reside bajo esas arenas, algo que se alimenta de la confusión y del miedo de quienes osan perturbar su quietud, así como los monstruos marinos se alimentan del pavor de los marineros? ¿Aún creen que estamos seguros en tierra, mis amigos, o que el peligro solo habita donde las olas rompen? Este desierto demuestra que las profundidades del misterio no se limitan a los océanos. A veces, se abren bajo nuestros propios pies, tan traicioneras como una resaca inesperada. La zona del silencio es un recordatorio de que existen fuerzas que desafían nuestra comprensión, capaces de desorientar y borrar del mapa, tan eficazmente como la niebla más densa en mar abierto que engulle a un navío. Si esta historia les ha hecho sentir que el suelo bajo sus pies podría no ser tan firme como creen, y el frío del desconocido les ha erizado la piel como una ráfaga de viento polar, demuestren que tienen la valentía de mirar lo que la ciencia ignora. Dejen un like, pues cada uno de ellos es como un faro que nos guía en esta peligrosa travesía. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo misterio que nos espera en las profundidades de México, sean ellas de tierra o de agua, pues todas guardan secretos que huelen a salitre y a olvido. Y ahora, díganme en los comentarios, ¿se atreverían a entrar en la zona del silencio, sabiendo que su brújula y su razón podrían hundirse sin aviso? Su respuesta podría ser la próxima coordenada en nuestro mapa de lo inexplicable. Brujas de Catemaco, magia negra y pactos sombríos que resuenan desde las profundidades del lago. Atención, almas incautas que se aventuran por costas extrañas y creen que solo el mar esconde peligros. Si las tormentas más feroces del Atlántico o el silencio de una noche sin estrellas en alta mar ya les han calado los huesos, esperen a oír sobre un lugar donde la oscuridad no viene del cielo, sino de la propia tierra y de corazones sombríos. Hablo de Catemaco, en México, un puerto de supersticiones y secretos que flotan en la brisa nocturna como el olor a algas podridas y misterios insondables. Para muchos, es una ciudad a la orilla de un lago. Para los más astutos, es un centro de poder ancestral, donde la magia negra se enraiza tan profundamente como los corales más antiguos, y donde pactos sombríos son sellados con la misma inevitabilidad de un barco que se hunde en aguas traicioneras. Preparen sus amuletos, pues las corrientes de Catemaco pueden arrastrarlos a un destino del que no hay retorno. En medio del exuberante paisaje de Veracruz, existe un lago rodeado por una selva densa y a sus orillas, la ciudad de Catemaco. Para el ojo desprevenido, es un paraíso natural. Pero para aquellos que conocen sus secretos, Catemaco es el corazón de la brujería en México, un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y los muertos es tan delgado que se rasga con la menor brisa. No estoy hablando de cuentos de hadas para calmar a la tripulación, no. Estoy hablando de brujos y curanderos que, dicen, operan con fuerzas que ningún mapa puede registrar y ningún capitán puede comandar. Siglos atrás, cuando los primeros navíos llegaron a las costas mexicanas, ya se hablaba de Xochipilli y sus seguidores, que operaban con fuerzas ocultas. Catemaco se convirtió, con el tiempo, en un refugio para estas prácticas,
un puerto seguro para aquellos que buscaban conocimiento prohibido o poder sobre el destino. Aquí, la magia no es solo una creencia, es un modo de vida, y la línea entre la curación y la maldición es tan tenue como la espuma de la ola en la arena. Hay relatos de personas que buscaron auxilio para curar enfermedades incurables o para encontrar tesoros perdidos en las profundidades, y que se vieron envueltas en rituales nocturnos en las islas aisladas del lago, rituales que exigían más que simples ofrendas. Muchos cuentan historias de pactos sombríos sellados con entidades que habitan las profundidades espirituales del lugar, y que esos pactos traen poder, pero a un costo terrible. Personas que intentaron romper esos acuerdos o que se volvieron contra sus maestros acabaron presas en una telaraña de infortunio, con sus vidas desmoronándose como un navío alcanzado por un rayo, o, peor aún, desapareciendo sin dejar rastro, engullidas por la noche, como si el propio lago las hubiera reclamado. Hay relatos de testigos que, en medio de la neblina que cubre el lago al amanecer, juran haber visto figuras extrañas realizando rituales en las islas, con luces parpadeantes y cantos guturales que parecen venir de eras olvidadas, recordando los himnos de sirenas que llevan a los marineros a la locura. El aire, dicen, se vuelve pesado, cargado de una energía que hace que el cuerpo entero vibre con un miedo ancestral. Todavía escépticos, mis amigos, sobre el poder de la magia que no está en libros, sino en las entrañas de la tierra y en las aguas profundas de los lagos? Piensen en los secretos que se acumulan en las casas de los brujos, en los objetos extraños que flotan en el lago, y en las historias de personas cuya suerte cambió radicalmente, para bien o para mal, después de una visita a Catemaco. Es un recordatorio de que hay corrientes invisibles que moldean el destino, y que algunas de ellas son más fuertes y más sombrías que cualquier tormenta que hayamos navegado. Si esta historia les ha hecho el estómago revolverse como un mar embravecido, demuestren que tienen el valor de enfrentar las fuerzas ocultas. Dejen un like, pues cada uno de ellos es como una vela que impulsa nuestra jornada. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo misterio que nos espera en las profundidades de México, sean ellas de tierra, de mar o del alma. Y ahora, díganme en los comentarios, ¿se atreverían a buscar la ayuda de un brujo en Catemaco, sabiendo que los favores pueden venir con un precio que ni siquiera el oro del fondo del mar puede pagar? Su respuesta puede guiarnos hacia las próximas revelaciones sombrías. Los túneles secretos de la Ciudad de México, corredores de muerte y misterio bajo un mar de concreto. Atención, almas curiosas que caminan sobre la tierra firme, pero que bien saben que hay abismos bajo nuestros pies tan profundos como la fosa de las Marianas. Si las historias de naufragios en el fondo del mar ya les han puesto los pelos de punta, esperen a oír lo que se oculta bajo la bulliciosa Ciudad de México. Esta no es una metrópolis de tierra y ladrillos, no. Es un vasto océano de concreto, y bajo sus olas de asfalto y edificios se esconde una red laberíntica de túneles secretos. Estos no son arrecifes de coral ni grutas submarinas exploradas, sino pasadizos oscuros que, dicen, llevan a la muerte y guardan misterios tan antiguos como los restos sumergidos de civilizaciones perdidas en las profundidades del océano. Preparen sus linternas, o mejor dicho, sus ojos de batíscafo, pues lo que les contaré sobre estas profundidades urbanas les hará dudar de cada paso que den en sus cubiertas urbanas. La Ciudad de México, levantada sobre lo que fue la majestuosa Tenochtitlán, está construida sobre un pasado tan rico como oscuro. Para este viejo, es como un colosal barco hundido en un lecho marino de lodo y secretos, con sus viejos niveles convertidos en cavernas. Bajo sus calles modernas, sus iglesias coloniales que parecen corales gigantes, y sus edificios imponentes, se extiende una red de túneles y pasadizos subterráneos. Algunos fueron antiguos acueductos, como venas de agua dulce que corrían por las profundidades, otros, pasadizos de escape construidos durante la conquista, cual rutas de escape para barcos en llamas, y muchos, simples sistemas de drenaje, como tuberías rotas de un galeón hundido. Pero la leyenda, mis amigos, va mucho más allá de la ingeniería naval o terrestre. Se dice que muchos de estos túneles fueron utilizados para propósitos mucho más siniestros, sirviendo como corrientes ocultas para el contrabando, la traición e incluso para rituales prohibidos donde la luz del sol nunca pudo penetrar, como los ritos que se harían en el interior de un submarino fantasma. Para el viejo aquí, que ha navegado por las aguas más turbias y visto los lugares más escondidos, estos túneles son como las cavernas submarinas que se ramifican bajo una isla remota o los pasadizos de un naufragio milenario, oscuros, traicioneros y llenos de secretos que solo el abismo conoce.
Hay relatos de frailes y sacerdotes que utilizaban estos pasadizos para mover tesoros, como el botín de un pirata hundido, o para esconderse de sus enemigos. Pero también, y esto es lo que nos hiela la sangre como una corriente ártica, se cuentan historias de sectas secretas que realizaban ritos en la oscuridad de esos pasadizos, invocando entidades que deberían permanecer dormidas en los abismos del olvido, como criaturas de las profundidades que nadie desea despertar. Se habla de sacrificios llevados a cabo lejos de miradas curiosas, de promesas hechas en la penumbra que unían a las almas a ese laberinto para siempre, cual almas de marineros que se aferran a los restos de su navío. Los testimonios de aquellos que han tenido la osadía de explorar estos túneles son escalofriantes. Equipos de exploración urbana, guías turísticos aventureros y hasta trabajadores de obras públicas han reportado fenómenos inexplicables. Voces que susurran en la oscuridad, como murmullos que vienen del casco de un barco fantasma, pasos que resuenan cuando no hay nadie más, cual ecos de tripulaciones perdidas, sombras que se mueven en el rabillo del ojo, como peces de las profundidades que solo se ven por un instante. Algunos juran haber visto figuras fantasmales de monjes, de soldados coloniales e incluso de antiguos sacerdotes aztecas, que vagan por esos corredores, como almas de marineros que se aferran a los restos de un naufragio o tripulaciones que no abandonaron sus puestos. Se dice que los ecos de la violencia y el miedo de siglos pasados quedaron impregnados en las paredes húmedas, y que quienes se aventuran allí pueden sentir la pesadez de esas almas perdidas, atrapadas en un laberinto sin fin, como marineros a la deriva en un mar sin fin. Aún piensan que la seguridad está garantizada por un techo de concreto sobre sus cabezas, mis amigos, o que la tierra no esconde sus propios peligros, tan insondables como las fosas marinas. La Ciudad de México, con toda su vida y bullicio, esconde bajo su superficie un inframundo de misterios y tragedias que rivalizan con los más profundos secretos del océano. Es un recordatorio de que los abismos no siempre son de agua, a veces son de piedra y olvido, esperando para reclamar a aquellos que se atreven a explorarlos, como las bocas de volcanes submarinos esperando su próxima víctima. Si esta inmersión en las profundidades ocultas de la Ciudad de México les ha provocado un escalofrío que les recorre la espina dorsal, como el agua helada de una corriente abisal, demuestren que tienen el valor de mirar a lo desconocido. Dejen un like, pues cada uno de ellos es como un haz de luz en la oscuridad de estos túneles, o un faro en medio de una niebla densa. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo misterio que desvelaremos desde las profundidades del México ancestral, sean de tierra o de agua, pues todas guardan secretos que huelen a salitre y a muerte. Y ahora, díganme en los comentarios, ¿se atreverían a explorar los túneles secretos de la Ciudad de México, sabiendo que podrían no encontrar la salida, como un barco perdido en un mar sin cartas? Su respuesta podría ser la próxima coordenada en nuestro mapa de lo inexplicable. Maldiciones aztecas y rituales olvidados, tesoros submarinos de horror ancestral. Atención, buscadores de fortuna y exploradores de reliquias. Si creen que los tesoros más valiosos están hundidos en galeones de oro o escondidos en islas piratas, es porque aún no han sentido el frío de una maldición tan antigua como las corrientes abisales del tiempo. Hablo de las maldiciones aztecas y los ritos olvidados de un imperio que, como un continente sumergido, aún ejerce su poder desde las profundidades del pasado. No son solo historias de viejos pergaminos, no, son cadenas invisibles que atan el presente a un horror ancestral, tan ineludible como la marea alta que arrastra un navío a la costa rocosa. Preparen sus detectores de metales y sus exorcismos, porque lo que está enterrado no siempre es oro, y lo que se desentierra, a veces, viene con un precio que nadie puede pagar. El imperio azteca, poderoso y vasto como el océano Atlántico, no solo construyó templos y cosechó vidas, también forjó objetos con una magia oscura y selló pactos con deidades sedientas de poder. Cuando la flota española llegó y las civilizaciones se estrellaron como dos barcos en una tormenta, muchos de estos artefactos y sus rituales no fueron destruidos, fueron ocultados, sumergidos bajo el lodo de los lagos o enterrados en la tierra, como tesoros malditos que esperan ser descubiertos. Para el viejo aquí, que ha visto barcos cargados de riquezas hundirse sin razón, estos objetos son como el oro que se lleva al fondo. Una vez tocados, pueden traer una desgracia peor que cualquier tormenta en alta mar. Hay relatos que se susurran en los mercados ocultos y en las tabernas de puertos remotos. Historias de arqueólogos que, con la ambición desmedida de un cazatesoros, desenterraron jade, obsidiana o vasijas ceremoniales con símbolos arcaicos. Muchos de ellos, al poco tiempo, experimentaron una cadena de infortunios.
enfermedades inexplicables que carcomían el cuerpo como la corrosión del salitre, accidentes extraños que desafiaban la lógica, o una locura lenta que se apoderaba de su mente, como la sirena que arrastra a los marineros a su perdición. ¿Coincidencia? No, mis amigos. Los más sabios, aquellos que entienden el poder de lo antiguo, saben que estas no son casualidades, sino la manifestación de una maldición ancestral que se despierta cuando su reposo es perturbado. Testimonios modernos hablan de coleccionistas privados que adquirieron piezas prehispánicas sin origen claro y que, poco después, sus vidas se convirtieron en un infierno. Pesadillas vívidas, sombras que se mueven en la periferia de la visión, y el presentimiento constante de una presencia oscura que los observa, como la mirada fría de una criatura abisal desde el fondo de un cañón submarino. Se cuenta que algunos de estos artefactos son herramientas para rituales olvidados, capaces de abrir portales o de invocar energías que no pertenecen a nuestro mundo. ¿Son los espíritus de los antiguos sacerdotes que buscan venganza por la profanación de lo sagrado? ¿O es el propio poder de los dioses aztecas que, como el rugido del océano, se alza desde las profundidades para reclamar lo que les fue robado? ¿Aún se atreven a dudar del poder de lo antiguo, camaradas, o de que lo que el pasado esconde puede resurgir con furia? Las maldiciones aztecas son un recordatorio de que no todos los tesoros valen la pena ser encontrados, y que algunas riquezas vienen con un precio más alto que el alma misma. Así como un marinero debe respetar la furia incontrolable del mar, el explorador debe temer la furia de los antiguos, pues sus secretos están tan bien guardados como los barcos fantasma en la fosa más profunda. Si esta inmersión en las maldiciones ancestrales les ha provocado un escalofrío que les recorre la médula, como la promesa de una tormenta que se acerca, demuestren que tienen el valor de enfrentar el pasado. Dejen un like, pues cada uno de ellos es como un amuleto contra las fuerzas que invocamos. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo secreto que desvelaremos desde las profundidades del México ancestral, sean de tierra o de agua, pues todas guardan secretos que huelen a salitre y a destino. Y ahora, díganme en los comentarios, ¿se atreverían a poseer un artefacto azteca antiguo, sabiendo que podría despertar una maldición? Su respuesta podría ser el próximo mapa de nuestro viaje hacia lo inexplicable. Hoteles embrujados de México, hospedaje sin regreso en las costas del misterio. Atención, almas viajeras que buscan refugio en puertos extraños, pero que no temen a las tormentas que traen fantasmas. Si han sentido el escalofrío de una brisa marina que no trae sal, o han escuchado el crujido de un viejo navío en una noche sin viento, esperen a oír sobre ciertos hoteles en las costas y ciudades portuarias de México. No son solo edificios antiguos con camas y vistas al mar, son verdaderos barcos anclados en el tiempo, cargados de historias y de presencias que se niegan a zarpar. Hablo de hospedajes donde las almas de marineros perdidos, amantes traicionados o huéspedes desafortunados quedaron atrapadas, como barcos fantasmas que nunca llegan a puerto. Preparen sus equipajes, pero también sus sentidos, porque lo que está a punto de escuchar sobre estos hoteles les hará pensar 2 veces antes de pedir la llave de la habitación 13. A lo largo de las costas de México, desde el Pacífico hasta el Golfo, y tierra adentro en ciudades que alguna vez fueron nudos comerciales para la navegación, se alzan hoteles históricos. Muchos de ellos fueron mansiones de capitanes de barco, casas de aduanas o viejos almacenes reconvertidos, y con cada tabla de madera que cruje y cada pasillo que se extiende, llevan consigo el peso de innumerables vidas y a menudo, tragedias que el tiempo no ha podido hundir. Para este viejo lobo de mar, que ha dormido en las calas más remotas y en las cabinas más sombrías, estos hoteles son como navíos que, en lugar de navegar, acumulan espíritus en sus bodegas. Hay relatos que se susurran entre el personal de limpieza, los viejos recepcionistas y los huéspedes que, sin saberlo, reservaron una experiencia mucho más allá de lo esperado. Historias de habitaciones donde las luces se encienden y apagan solas, como señales de un faro que parpadea sin control. De puertas que se abren y cierran con una corriente que no viene del mar, o del sonido de pasos y voces cuando no hay nadie más en el pasillo, como el eco de una tripulación fantasma vagando por la cubierta. Muchos huéspedes juran haber sentido presencias, un toque frío en la piel, la sensación de ser observados mientras duermen, o de que alguien se sienta al borde de la cama, tal como una sirena se posaría en la proa de un barco para llevarlo al abismo. Un caso particularmente escalofriante es el de un antiguo hotel en Veracruz, que una vez fue el hogar de un capitán de barco que perdió su fortuna y su razón. Se dice que su espíritu, junto con el de algunos marineros que murieron en naufragios cercanos, aún deambula por los pasillos,
buscando algo que perdieron, o quizás, un barco para llevarlos de vuelta al mar. Huéspedes han reportado ver su figura melancólica mirando por las ventanas que dan al puerto, como si esperara una nave que nunca llegará. En algunos hoteles costeros, se habla de ruidos de anclas siendo arrastradas, de cantos de marineros borrachos o de llantos de mujeres esperando por sus hombres, sonidos que no son más que el eco de tragedias marítimas que quedaron ancladas al lugar. Todavía se atreven a dudar que los hoteles, igual que los barcos, pueden quedar impregnados con el espíritu de sus antiguos ocupantes, mis amigos. Estos hospedajes embrujados son un recordatorio de que las almas pueden quedar a la deriva, buscando un puerto que nunca encontrarán o un barco para su viaje final. No todas las tormentas son de viento y olas, algunas son de dolor y desesperación y se manifiestan en los lugares donde menos las esperamos. Si esta travesía por los hoteles embrujados de México les ha puesto la piel de gallina, como la bruma fría que envuelve un navío, demuestren que tienen el valor de enfrentar el miedo. Dejen un like, pues cada uno de ellos es como una vela que nos impulsa en esta oscura navegación. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo misterio que desvelaremos desde las profundidades del México ancestral, sean de tierra o de mar, pues todas guardan secretos que huelen a salitre y a eternidad. Y ahora, díganme en los comentarios, ¿ustedes se atreverían a pasar una noche en un hotel embrujado, sabiendo que podrían no estar solos en la habitación? Su respuesta podría ser la próxima coordenada en nuestro mapa de lo inexplicable. Atención, almas viajeras que buscan la belleza en los confines de la tierra, pero que no olvidan que hasta el puerto más pintoresco puede guardar secretos sombríos. Si creen que los fantasmas solo habitan en viejos faros abandonados o en barcos hundidos en el fondo del mar, esperen a oír lo que se esconde bajo el encanto de los pueblos mágicos de México. Estos no son solo destinos turísticos pintorescos con calles empedradas y arquitectura colonial, son verdaderos puertos anclados en el tiempo, donde la historia se mezcla con la leyenda y las almas del pasado aún navegan en sus brisas nocturnas. Hablo de lugares donde la belleza es una fachada para un terror ancestral, tan profundo como las corrientes que arrastran los navíos perdidos al abismo. Preparen sus cámaras, pero también sus sentidos, porque lo que está a punto de escuchar sobre estos pueblos les hará ver el encanto con otros ojos. México está salpicado de joyas llamadas pueblos mágicos, localidades que destacan por su riqueza cultural, sus tradiciones y su historia. Muchos de estos pueblos, especialmente los que tienen una conexión directa o indirecta con el mar, o que fueron importantes puntos de comercio marítimo en el pasado, esconden un lado oscuro bajo su fachada colorida. No estoy hablando de los cuentos de piratas que se susurran en las tabernas, hablo de presencias, de ecos de tragedias y de almas que, por alguna razón, quedaron ancladas a esas tierras. Para este viejo lobo de mar, que ha visitado puertos de todos los rincones del mundo, estos pueblos son como navíos antiguos que, aunque parezcan pacíficos en el muelle, llevan en sus bodegas el peso de incontables historias de dolor y desesperación. Hay relatos que se cuentan al atardecer, cuando las sombras se alargan y el aire se enfría. Historias de edificios coloniales donde se escuchan pasos en pasillos vacíos, como el eco de marineros desembarcando en una noche sin luna. De voces que susurran en las plazas principales cuando no hay nadie, o de figuras fantasmales que aparecen y desaparecen en viejas iglesias, como espíritus de navegantes que buscan perdón o venganza. Muchos de estos pueblos fueron escenario de batallas sangrientas, epidemias devastadoras o intrigas oscuras durante la colonia y la revolución, eventos que, para los creyentes, dejaron una marca imborrable en el tejido del lugar. Las almas de los que sufrieron o perecieron en esas tierras, dicen, quedaron atrapadas, condenadas a revivir su destino una y otra vez. Un caso particularmente intrigante es el de un pueblo mágico en la costa del Pacífico, que una vez fue un puerto crucial para el comercio. Residentes y visitantes han reportado avistamientos de un barco fantasma en noches de niebla densa, que se desliza sin velas ni tripulación, para desaparecer antes del amanecer. En las posadas más antiguas de estos pueblos, se cuenta que las almas de marineros ahogados y de mujeres que esperaron en vano su regreso todavía rondan sus habitaciones, moviendo objetos o dejando un rastro de olor a salitre y desesperación. Las estatuas y monumentos, que parecen tan inofensivos de día, a veces son el foco de fenómenos inexplicables por la noche, como si los ojos de piedra observaran el pasado que se niega a morir. ¿Aún piensan que la belleza puede ocultar la verdad, mis amigos, o que la historia siempre está escrita con tinta, y no con sangre y almas perdidas? Los pueblos mágicos son un recordatorio de que, incluso en los lugares más encantadores,
El velo entre nuestro mundo y el de lo oculto puede ser más delgado de lo que imaginamos. Son como arrecifes de corales, hermosos por fuera, pero que ocultan abismos y criaturas que jamás vemos. Si esta inmersión en el lado sombrío de los pueblos mágicos les ha erizado la piel como la bruma fría que envuelve un navío sin rumbo, demuestren que tienen el valor de enfrentar el miedo. Dejen un like, pues cada uno de ellos es como una vela que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo secreto que desvelaremos desde las profundidades del México ancestral, sean de tierra o de mar, pues todas guardan secretos que huelen a salitre, a historia y a eternidad. Y ahora, díganme en los comentarios, ¿se atreverían a pasar una noche en un pueblo mágico, buscando encuentros con los espíritus que aún navegan por sus calles? Su respuesta podría ser la próxima coordenada en nuestro mapa de lo inexplicable. Lo que el mar aún guarda en sus profundidades mexicanas. A hoy, compañeros de jornada. Hemos llegado al fin de otra etapa de nuestra travesía por este México de misterios y horrores, un lugar tan fascinante como las profundidades insondables del océano. Pero, como todo buen marinero sabe, el final de un viaje es solo el preludio del siguiente. El mar nunca entrega todos sus secretos de una vez, y lo mismo ocurre con esta tierra rica en leyendas y enigmas. Recorrimos cenotes que guardan sacrificios antiguos, escuchamos el lamento eterno de la Llorona que flota como una neblina sobre los ríos, y sentimos el escalofrío de los nahuales, metamorfos que emergen de la oscuridad nocturna cual criaturas de las profundidades. Viajamos hasta la macabra isla de las muñecas, donde ojos inanimados parecen seguir cada movimiento, y rastreamos al chupacabra, una aberración que, para muchos, aún acecha desde las aguas costeras. Contemplamos las leyendas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que se elevan como icebergs ancestrales de un mar de nubes, y nos perdimos en la zona del silencio, el triángulo de las Bermudas del desierto, donde la realidad se disuelve como un navío en tempestad. Nos sumergimos en las profundidades urbanas de los túneles secretos de la Ciudad de México, laberintos que guardan secretos tan antiguos como cualquier ruina sumergida, y sentimos el peso de las maldiciones aztecas, tesoros malditos que vienen del fondo de la historia. Finalmente, abrimos las puertas de los hoteles y los pueblos mágicos, descubriendo que incluso los refugios más encantadores pueden estar acechados por almas que se niegan a zarpar. Cada una de estas historias es una corriente invisible que nos arrastra más profundo en el corazón de lo desconocido mexicano. Son como mapas antiguos que nos muestran que, detrás de la belleza y el folclore, existe una capa de terror y misterio que desafía la razón. México, mis amigos, es un océano de narrativas, y apenas hemos arañado la superficie de sus aguas más turbias. Siempre hay más por descubrir, más por sentir, más por temer. Las verdaderas profundidades no están solo en las trincheras oceánicas, sino también en las sombras de las montañas, en el silencio de los desiertos y en los ecos de los siglos pasados que se aferran a objetos y lugares. Continuaremos navegando por estos misterios, pues es en la búsqueda de lo desconocido donde encontramos las verdades más escalofriantes sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Y ustedes, marineros de alma curiosa, ¿qué más desean que nuestro navío investigue en las aguas profundas del misterio mexicano? ¿Hay algún relato que los persiga, alguna leyenda local que merezca ser desvelada? No olviden dejar un like si nuestra travesía hasta aquí les hizo el corazón latir más fuerte como las olas contra el casco. Suscríbanse para no perderse el próximo embarque en esta aventura por los secretos más sombríos que las tierras y las aguas de México aún guardan. Y, claro, compartan sus propias historias y teorías en los comentarios. Su voz puede ser el faro que nos guiará hacia el próximo puerto del terror.